Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal YouTube LM Cuernavaca. Vamos a continuar hablando del tema de la Sagrada Escritura, la Biblia, y nos adentramos en ello. Compartimos pues en este día nuestra oración y encomienda a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido a la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces continuamos esta experiencia de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes algunos datos generales acerca de los libros de la Sagrada Escritura. Primero, que tiene una revelación profética. Las Sagradas Escrituras, inestimable don de Dios. Las Sagradas Escrituras son un estimable don de Dios que el hombre no podrá nunca suficientemente agradecerle. Elevado el orden sobrenatural a la participación de la misma naturaleza divina y caído de él por el pecado de nuestros primeros padres, a Dios se le ocurrió en su infinita misericordia redimirle, elevándole de nuevo a una altura sobrenatural mayor todavía que aquella en que cayó. Estamos hablando del pecado de Adán y Eva, precisamente el haber caído, ¿no? Porque para ese momento de la creación, digamos, no hay necesidad de una escritura. Se dará la Sagrada Escritura a partir, ¿verdad?, del acontecimiento del pecado, ¿verdad?, y de esta grave desobediencia a Dios, ¿no? Entonces Dios le plugó, se usa esa palabra plugar, que quiere decir, se le ocurrió, a él le nació, ¿verdad?, su infinita misericordia, redimir al hombre después del que cometió el pecado. Y lo va a hacer a través de una revelación profética, es decir, de sucesos y cosas y personajes que a lo largo de la historia van a ir aconteciendo para mostrar la gracia de Dios, ¿verdad?, la redención de Dios. Entonces, estos son los momentos amorosos y designios, estos son sus momentos de una mayor intensidad de amor, muy sobrenatural, inclusive divino, podríamos decir, sobre el hombre, ¿sí? Y Dios ha ido descubriendo los misterios y dando a conocer los misterios inefables de la vida divina, de su amorosa providencia, especialmente en cuanto a la redención, a la salvación, en los cuales participaría el hombre por su incorporación como miembro, como miembro al cuerpo místico de la Iglesia, cuya cabeza es el unigénito del Padre, Jesucristo, hecho carne con su carne preciosa, había de redimir a la caída, a la caída humanidad de la servidumbre del pecado. Entonces, viene a redimir realmente al ser humano después de que cayó en la servidumbre del pecado. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va a hacer esta revelación profética? Pues a través de su Hijo unigénito,
encarnado, ¿verdad? Cuya cabeza es el mismo Cristo en esta iglesia. Eso es primer punto, no tener en consideración esta revelación profética a través de la revelación, revelándose Dios a través de la historia, muy concretamente en la persona de su Hijo Jesús. Y esta revelación hecha de una manera gradual, como les digo, va comenzando después de la caída de Adán y Eva, va gradualmente y con un progresivo proceso, que es el principal contenido en las Sagradas Escrituras. Pues aunque en ellas se contenga otras muchas cosas más que son accesibles a la humana inteligencia, que reveló Dios al hombre para que con mayor facilidad y certeza pudiera conocerlas sin mezcla de error, todas ellas se subordinan al fin principal de la Sagrada Escritura: dar a conocer al hombre los inescrutables, amorosos designios de Dios sobre el hombre. Nos viene de alguna manera, ¿verdad? El principal contenido de las Sagradas Escrituras es la revelación, pero también contiene otros datos, ¿verdad? Que son también muy importantes dentro de la Sagrada Escritura. Bien, ¿qué no son? Las Sagradas Escrituras no son fuente, no son las Sagradas Escrituras la única fuente de la revelación. No son solamente las divinas escrituras las que contienen este sagrado depósito. Se contiene además en la tradición viviente de la Iglesia de Cristo, que es la fiel depositaria del divino tesoro y el intérprete autorizado de los sagrados libros. ¿Qué significa? Significa que la Sagrada Escritura, que de por sí es la palabra de Dios, no solamente es la única fuente de la revelación, sino que legó esta Sagrada Escritura a la iglesia, y la iglesia también se convierte así, la iglesia de Cristo, como fiel depositaria de la fe, ¿sí? Sin la iglesia, este divino tesoro no podría interpretarse tal como lo conocemos ahora. Y aquí podríamos ya entrar en alguna discusión o en alguna cuestión con los hermanos separados, puesto que ellos pues interpretan a lo que ellos piensan que es la Sagrada Escritura, o lo que les dice, o toman de textos muy a la ligera, o textos muy fundamentalistas, o lo que yo quiero que diga la Escritura, a sus propios intereses, le cambian una que otra palabrita, le agregan una frasecita, y bueno, van haciendo un sinfín de cosas, de tal manera que la palabra de Dios sea tan cerrada, tan drástica, que no quieren ver más allá de lo que la Divina Escritura que es fuente de revelación, da más revelación a través de la Iglesia de Cristo, que, como ya dijimos, es la única que es la depositaria de la fe, la depositaria de la Sagrada Escritura y la intérprete autorizada de las mismas. Entonces ya tenemos otros elementos aquí, no solamente el proceso de revelación que Dios va haciendo, sino también lo va haciendo a través de la iglesia. Y solo la iglesia entonces puede indicarnos con infalible certeza cuáles son los libros que escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo contienen el sagrado depósito. Cualquier otro criterio será del todo insuficiente y solo podrá servir para confirmar la verdad de la doctrina de la Iglesia, pues siendo la inspiración un hecho sobrenatural, solo una autoridad de orden sobrenatural e infalible podrá suficientemente certificarnos de él. Y esto también es muy importante, puesto que al ser solo la Iglesia la única que puede indicar con certeza cuáles son los libros sagrados, no puede revelarse así, revelarse, ¿verdad? Usando la palabra revelación con B, como rebelde, a lo que ella tiene como revelación con V, ¿verdad? Porque la revelación es una inspiración divina y la rebeldía es totalmente algo muy humano, ¿verdad? La rebeldía, y podría caer en contradicción la iglesia misma si añade o quita o mueve o hace lo que quiera con la escritura. Entonces, por eso la iglesia, que siendo depositaria de esta fe verdadera, pues tiene la certificación
de que lo que está contenido es real y los libros que están son importantes. Y como dice aquí también, ya lo comentamos un poquito cuando hablamos de los libros proféticos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay una serie de criterios, ¿verdad? Que son los que sostienen, ¿verdad? La crítica de los libros apócrifos, como también la crítica de los libros canónicos. Y hay que seguirlos. Seguramente por aquí no los vamos a encontrar. También cómo está dispuesto o cuáles son los criterios, mejor dicho, de las Sagradas Escrituras. Por aquí no los vamos a encontrar, no los vamos a topar, puesto que esa es la realidad, ¿verdad? No, no es solamente agarrar y decir, pues yo estudié la Biblia y yo ya soy intérprete de ella, ¿no? Que muchas iglesias así son, sobre todo las iglesias sectarias, que así juzgan la palabra de Dios. Me dice esto y así tiene que ser, ¿no? Pero hay que saberlas interpretar. También llegaremos a ese momento que seguramente, a ver si nos da tiempo, que seguramente va a ser un punto muy importante, que es la interpretación, los géneros literarios, eh, la hermenéutica de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para que uno sepa precisamente qué va a decir o qué va a hacer con esto que el Señor ha contenido ya en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan viva y eficaz que han pasado años, hermanos, y la palabra de Dios sigue siendo tan actual, ¿verdad? Tan viva y presente en medio del pueblo de Dios. Ahora, todos y solo los libros canónicos, es decir, los que ha incluido la Iglesia en su canon de las Sagradas Escrituras, han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y por tanto son obra divina. Pero y aquí estamos en un tema muy importante también, que es la inspiración divina. Y tienen a Dios por autor principal, aunque sean también al mismo tiempo obra humana. Cada uno del autor que inspirado lo escribió, ¿verdad? Tiene la inspiración divina, ¿verdad? Aquí hay quienes podríamos confrontar, ¿no? Por ejemplo, los mormones, esa iglesia de los santos de los últimos tiempos, dicen que a ellos se les dio un libro, ¿no? Que vino el ángel mormón y le dio el libro a John Smith, y John Smith dijo que este era el libro que de manos del ángel se las dio, ¿no? No, no puede existir ese tipo de situación, sino todo lo contrario. Dios viene a nosotros y lo hace a través del ser humano, ¿verdad? Y por inspiración divina le da al hombre la capacidad de que escribe, ¿verdad? Pero el autor principal, el ideador de todo, es Dios. Por eso se llama inspiración del Espíritu Santo, puesto que tiene a Dios por autor principal y también como coautor, ¿verdad? La obra humana, el hombre que se hace partícipe de la obra divina. Y ese doble carácter de los libros santos, totalmente obra de Dios, totalmente obra del hombre, es fundamental y capitalísimo para el conocimiento e interpretación de las divinas escrituras. Y de no tenerlo en cuenta, tropezará el lector de estos libros con innumerables e insolubles dificultades. Por eso hay que estudiar la Sagrada Escritura. Hay que saber, como decíamos en el transmisión anterior, de dónde tenemos que sacar todo, ¿no? Porque no es simplemente agarrarlo, leerlo y decir, esto dice la Escritura, no. ¿Sí? Y últimamente hay mucha desinformación, eh, muchas críticas, opiniones totalmente salidas del contexto del cual debe de uno de estudiar la Sagrada Escritura. Solamente es cuestión de meterse a las redes sociales y uno ve una infinidad de cosas que te quedas con la boca abierta porque no sabes a veces ni qué cosa pensar. Por ejemplo, hay muchos que están peleando entre si si el Mateo 16 habla del primado de Pedro, que sí es verdad que ahí nace la iglesia con el Papa,
y otros que sí, otros que no, y bueno, hacen toda una revoltura que al escuchante, al oyente, ¿verdad? Lo dejan sin saber qué pensar. Y esa es una dificultad, puesto que al no tener estas bases de las que estamos hablando, esta generalidad de la Sagrada Escritura, pues nos van a llevar siempre al traste. Entonces, tengamos en cuenta siempre la inspiración divina como uno de los temas fundamentales, ¿verdad? Que hay que estudiar y que ahorita estamos viendo, ¿no? Y que al no saber, hermanos, esto, pues obviamente tropezaremos con innumerables e insolubles dificultades al querer interpretar la escritura. Por eso hay quienes cuando la interpretan la dicen a su modo personal o sus propios intereses, pues que ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Ahora, el autor humano es órgano, instrumento del Espíritu Santo, pero instrumento vivo y racional, ¿verdad? Que bajo la acción de Dios desarrolla su actividad y usa de sus facultades de tal manera que el libro por él escrito queda como grabada en su personalidad, que fácilmente podrá de él deducir el lector. Entonces, cuando nosotros leemos el libro del profeta Jeremías y leemos su contenido, leemos a quién va dirigido, en qué periodo se escribió, cuáles fueron las situaciones sociopolíticas o culturales de su tiempo, y nos metemos a esta revelación, a esta inspiración divina, y leemos, primero leer, nos adentramos en la personalidad del autor, y encontramos cómo era Jeremías, por ejemplo, cómo vivía, cuál era su forma, nuestra imaginación nos lleva a ver esa situación del tiempo, pero también nos lleva a lo máximo que es ver cómo actúa Dios a través de esta inspiración, ¿sí? De esta revelación profética que va siendo Dios a través del hombre, que es un órgano e instrumento del Espíritu, ¿verdad? Y Dios va así transmitiendo un valor vivo y racional, ¿verdad? Racional, ¿verdad? En la que la misma acción del Espíritu Santo, perdón, la acción de Dios se va desarrollando en las acciones que va realizando Dios con su pueblo. Y de ahí tenemos estas narraciones de la liberación del pueblo de Egipto, pasar por el Mar Rojo, que se abrió el Mar Rojo, o sea, todos esos signos y símbolos, todas estas situaciones históricas de los reyes de Israel, las acciones proféticas de Jeremías, Isaías y demás, los jueces, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, y vamos leyendo a Esther, a Judith, nos vamos encontrando con la personalidad de la persona, del autor, pero también con la presencia actuante de un Dios vivo y verdadero. Que ese es el fin, poder parecernos, como dije la vez pasada, quien lee un libro en eso se convierte, quien lee precisamente la Sagrada Escritura se convertirá obviamente en un ser espiritual. Hay una anécdota también muy particular en la Segunda Guerra Mundial, cuando hombre llamado Hitler escribió su libro Mi lucha, se propagó por todo el imperio alemán, todo Alemania, todos lo leían, era un libro que tenían que leer, inclusive en las escuelas, todos se volvieron al pensamiento de este hombre. Por eso Alemania se le llamaba así, la Alemania nazi, ¿verdad? Con este pensamiento de Hitler, y pues que perdían la noción inclusive de la realidad, ¿verdad? Que inclusive llegaron a decir, pues que nunca habían visto o pasado ese tipo de cosas, el holocausto y ni nada de esas. O sea, la gente quedó imbuida dentro de eso y esa era su personalidad. Lo actuaban en persona de Hitler. Y la escritura lo que quiere hacer es que nosotros nos parezcamos a Cristo, ser en persona Cristos, Cristos vivientes, seres espirituales de una esencia de fe, de alianza, de pacto con Dios y transmitir eso que la Sagrada Escritura ha desarrollado, ¿verdad? Pero eso es muy importante, por eso al tener esa base nos va a llevar a descubrir por lo importante que es la Sagrada Escritura. Es pues necesario entonces, hermanos, al interpretar, penetrar en ello cuanto sea posible, sin prescindir de nada que pueda contribuir a daros a conocer
al autor de todos sus rasgos personales, característicos y en el desarrollo de su actividad, su índole, su carácter, su formación espiritual, sus condiciones de vida, el tiempo en que vivió, las fuentes que utilizó, sus condiciones de vida, el tiempo en que vivió, las fuentes que utilizó, ya sean orales o escritas, las formas de decir o los géneros literarios que empleó. En cuanto sea posible, nos hemos de hacer otro con él, ¿verdad? Que este es maravilloso porque la escritura al final nos va a desenvolver en ser imágenes proféticas de Cristo, ¿no? Que ese es el punto, la punta del iceberg es Cristo, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva precisamente hasta la vivencia del momento. Em, Eso es maravilloso cuando uno se detiene a descubrir esos aspectos de la vida, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en la encíclica Divino Aflante Espíritu, donde precisamente es donde se habla de la divina eh, inspiración del Espíritu. A ver si vemos un poquito también después esta encíclica. Bien, la Sacra Doctrina, o la Sagrada Doctrina, llamada también así por Santo Tomás, la Sagrada Escritura, fíjense que Santo Tomás le llamaba a la Biblia la Sacra Doctrina, ¿verdad? Que obviamente, pues ahora nosotros entendemos como Sagrada Doctrina lo que es el catecismo, pero en su momento Santo Tomás le llamaba a la Escritura como Sacra Doctrina, lo que es la Sagrada Escritura, y por consiguiente a la teología que de ella toma sus principios y ordenanza y ordenándolos sistemáticamente y desarrollándolos y considerando cuanto trata bajo la razón formal de la divinidad, ¿verdad? Según Dios mismo, según la inteligibilidad y según la racionalidad de lo divino, ¿verdad? Es algo que Santo Tomás fue ordenando como de principio a fin, siempre visto a la luz de la divina revelación y en cuanto por ella cognoscible. Esto es también muy interesante porque la Sagrada Escritura eh, tiene una, la Sagrada Escritura no está aventada así al aire, ¿eh? O sea, el hecho de que comience por el Génesis, le llamemos Pentateuco, los 5 primeros libros, los libros históricos, la forma de hacerla, de ponerlas por partes, también es una obra de la racionalidad, porque al ir viendo las características de la Sagrada Escritura, al ir viendo cómo se va desarrollando, pues obviamente uno va descubriendo las épocas, los años, la historia, la cultura, la sociedad de los tiempos, y va descubriendo cómo se va desarrollando la revelación divina, ¿verdad? Que esto es algo también que vale la pena porque así como tenemos el índice de la escritura y vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda esa estructura fue también estudiada, no fue inventada, no fue así de que, ay, a ver, vamos a poner estos 5 aquí y estos 2 acá. No, por eso Santo Tomás está hablando de que tiene una ordenanza, hay un orden dentro de la Sagrada Escritura y de ello viene el conocimiento. Por eso a veces hay gente que pregunta, padre, quiero leer la Biblia, ¿de dónde empiezo? Entonces, uno podría decir, bueno, la Biblia también es un libro, un libro sagrado. Pues comienza desde el Génesis. No, pues que ya empecé y no le entiendo. Aunque uno no le entienda, va uno comprendiendo. Por eso decíamos arriba, ¿verdad? Hay que saber, dice, tropezará el lector de estos libros con innumerables e insolubles dificultades. Pues sí, pero para que uno pueda entrar en el desarrollo de la escritura, pues hay que leer. Y hay otros que dicen, no, pues léete los salmos. Otros comienzan a decirles, pues lee los evangelios, ¿no? Y poco a poco vas a ir entrando este, en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Hoy, gracias a Dios y gracias a la tecnología también, eh, físicamente tenemos la Sagrada Escritura con comentarios. Esos comentarios valen la pena leerlos también porque nos van diciendo
lo que seguramente no entendemos, ¿verdad? Pero hay que ir a los comentarios. Y dentro de todo lo que hay de tecnología también hay páginas donde nos dan los comentarios acerca de lo que es el texto bíblico. Y eso nos va ayudando a conocer, a profundizar en esto que el mismo Santo Tomás de Aquino decía, ¿verdad? La Sagrada Escritura es un desarrollo, está ordenado de principio a fin para que sea conocido. Y esta luz es la lumen propheticum, la luz profética o la profecía, como le podríamos llamar. Pues no ha querido Dios revelarse inmediatamente a todos y a cada uno de los hombres, sino a algunos, solamente que como intermediarios entre Dios y el resto de los humanos, recibiesen de Él las divinas enseñanzas y en su nombre, con su divina autoridad, la transmitiesen a los demás. ¿Verdad? No es que Dios haya dicho, me quiero revelar a todo el mundo y a un soplo, todo el mundo ya es conocedor de la escritura, ¿no? O de alguna revelación divina, ¿no? Dios eligió algunos de entre todos para mostrar esa revelación divina, ¿verdad? Porque así lo ha querido Él, ¿verdad? Él mismo ha buscado intermediarios entre Dios y los hombres. Y recibieron estos hombres las divinas enseñanzas en nombre de Dios. Con su divina autoridad la transmitieron a los demás. Me gusta mucho este pasaje de la historia del profeta Jeremías, que mientras estaba dividido el reino norte y sur, eh, estaba Jeremías y Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel en el norte y Jeremías en el sur. Y pues había división del reino, es como una frontera. eh, el pueblo estaba dividido. Obviamente, familias quedaron en el norte, otras en el sur. Pero había intercambio de información, ¿no? Cuenta los Midrash, perdón, el Targum del profeta Jeremías. En el Targum habla que mientras Jeremías estaba inspirado y Baruch escribía la inspiración, este, había una profetisa que podía pasar fácilmente al norte y al sur por la frontera y conocía al profeta Jeremías, conversaba con Jeremías, con Baruch, entraban en ese desarrollo de la profecía, y esa mujer se le llamaba una mujer profeta, subía a ver a Ezequiel y Ezequiel también le comentaba lo que Dios le inspiraba. ¿No? Entonces, ella hacía las veces de comunicación. ¿Verdad? Era como una intermediaria, no solamente entre los dos pueblos, ¿no? Sino entre los dos profetas. Y a su vez, Jeremías y Ezequiel eran intermediarios del pueblo ante Dios. ¿Sí? Entonces, esta mujer tuvo un valioso apostolado, puesto que hay cosas que sucedían en el norte, se las comentaba en el sur, y igual subía a comentar las cosas del sur al norte. ¿Verdad? Es muy interesante esta parte de las profecías o la vida profética, ¿no? O el profetismo o el don de profecía, ¿verdad? Que ya desde por sí ya es dado por el Espíritu, por inspiración divina, desde antes em, en el desarrollo de la Sagrada Escritura, ¿no? El pueblo de Dios era un pueblo profético, ¿no? Por eso han sido llamados profetas o intérpretes de Dios y en su nombre y con su divina autoridad transmiten las verdades sobrenaturales que sobrenaturalmente les dio Dios a conocer por haber sido hecha de este modo. Y se llama también la divina revelación, doctrina profética, principalmente la del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pues la del Nuevo Testamento nos ha sido hecha directa o inmediatamente por el mismo Verbo de Dios, la palabra encarnada. Aunque hay los que no pudimos oírla en sus divinos labios, los labios de Jesús, nos ha sido transmitida por aquellos testigos oculares, los apóstoles y sus discípulos, en los libros que divinamente inspirados escribieron algunos de ellos y en las divinas tradiciones
que de ellos recibidas conserva fielmente la Iglesia, fundada sobre ellos como cimiento por Cristo nuestro Señor. ¿Verdad? Entonces, esto viene así, en la transmisión, ¿verdad? Viene en la transmisión de la revelación, porque también hay un tema que tenemos o que se debe de estudiar muy profundamente, que es precisamente la transmisión divina. ¿Cómo se transmite? Cómo Dios se dio a transmitir, ¿verdad? Y bien lo dice aquí, ¿verdad? Las verdades sobrenaturales que sobrenaturalmente les dio a conocer Dios a los profetas o intérpretes de Dios. Por eso la palabra profeta tiene muchas definiciones y una de ellas es el que anuncia, el que va anunciando las cosas de otro, ¿sí? O la voz de otro, o también aquel que anuncia y denuncia, ¿verdad? Ante alguien de las cosas de otro. Entonces, el profeta pues va inspirado, ¿verdad? Y Dios durante todo el Antiguo Testamento pues usa precisamente esta herramienta que es el profetismo, ¿verdad? En cambio, ya en el Nuevo Testamento ya no usa al profeta, sino ya usa em, a su propio Hijo como el Verbo encarnado, como la palabra, como dice San Juan en el Evangelio, la palabra hecha carne. ¿Sí? Él es el mismo que quien se da a conocer, ¿verdad? Y aunque dice, aunque el autor dice, aunque no oímos de los mismos labios de Jesús de sus palabras, pero sí fueron transmitidas por aquellos que fueron testigos de Jesús, oculares, oyentes, discípulos y apóstoles de Jesucristo, y que la iglesia, por eso Jesús funda la iglesia, para que el mensaje no se pierda. Y ahí es cuando uno ve todas estas discusiones que tienen entre hermanos protestantes y católicos, es un desbarajuste. Simplemente hay que tener la conciencia de que Jesús funda la iglesia para conservar lo divino, para conservar la palabra, para conservar al mismo Jesús y sus palabras de vida que se han sido dadas a los demás. Esa es la realidad. Por eso la iglesia conserva fielmente lo que Jesús dijo a través de aquellos que fueron sus testigos oculares, apóstoles y discípulos. Y por eso estamos aquí. Y también la estamos transmitiendo, puesto que somos discípulos del Señor y transmitimos este mensaje del mismo Jesús. Ahora, el objeto de esta divina comunicación se extiende, según Santo Tomás, a todas aquellas cosas que pueden ser conocidas por vía sobrenatural. Por ejemplo, los misterios de la vida divina, de su providencia, especialmente de la salvación, las leyes de las buenas costumbres por las que el hombre se encamina a Dios, sucesos futuros, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Es pues el objeto de la profecía el mismo que el de la fe, que define San Pablo, la firme certidumbre de las cosas que esperamos, esperandum substantia rerum, la firme certidumbre de las cosas que esperamos, con fe en la salvación, indicando así que la fe nos muestra aquí, tras el velo misterioso, lo que con su visión nos hará bienaventurados, como le dice Jesús al apóstol Tomás, dichosos los que creen sin haber visto, ¿sí? Sin haberme visto. Pero Jesús también dice, dichosos aquellos que creerán a través de ustedes. Y en la oración de Jesús, en el capítulo 6, si no me recuerdo, de San Juan, la oración de Jesús es esa. Padre, te pido por ellos, para que estén conmigo. También te pido por aquellos que van a creer a través de ellos, que tú y yo somos uno. Y también quiero que ellos estén donde yo estoy, ¿verdad? Y los que van a creer en ellos, a través de ellos hacia nosotros, también quiero que estén con nosotros, ¿no? Entonces Jesús hace una profecía misma también, ¿verdad? Entonces, esa misma fe que ha sido transmitida y que nosotros, ¿verdad?, creemos profundamente, pues es ya dada por el Espíritu Santo, bien, a través de la transmisión.
Ahora, las otras cosas que no sean la verdad divina, en tanto pertenecen a la fe, en cuanto tienen relación con Dios y nos declaran algo de su naturaleza. Los mismos misterios de la humanidad de Jesucristo y de su iglesia solo caen dentro del objeto de la fe en cuanto que por ello nos encaminamos a Dios, ¿verdad? Entonces, la fe nos encamina a Dios. Y las otras cosas que no sean la verdad divina, pues no pertenecen al objeto de la fe, ¿no? Porque podremos tener fe en, no sé, en cierta persona, en cierto pensamiento, en cierta ideología, y eso es fe, ¿eh? Pero la fe auténtica y verdadera es la de aquel que ha puesto su confianza en cuanto a que en aquellos que nos encaminan a Dios, que en este caso es la iglesia, ¿no? Que nos encamina a Dios. Ahora, también hay grados de profecía. Dentro del amplísimo objeto de la ciencia que comunica Dios a sus profetas, cabe distinguir varios grados en la ilustración de la mente del profeta y el conocimiento que por él han sido adquiridas. El primero, aquella ilustración divina, en virtud de la cual conoce el profeta las verdades sobrenaturales, los misterios divinos que ofrecen a su mente en forma clara, inteligible y sin los velos de imágenes sensibles, y juzga de ellas. ¿Verdad? Por ejemplo, un caso de una profecía ilustrada, de ilustración divina, que conoce el profeta, ¿no? Que lo conoce, que sabe lo que quiere decir Dios, ¿verdad? Y que lo está mostrando. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, el cuero ese que Dios le pide, haz un cuero, eh, un cinturón de cuero, enróllalo, mételo en una olla, salte en lugar de salir por la puerta de la ciudad, sal por un hoyo de la ciudad, que todos te vean, ¿sí? Entonces, Dios le está dando instrucciones a Ezequiel y Ezequiel lo está haciendo. La gente no sabe, pero inteligible para Ezequiel es, porque está conociendo lo que Dios quiere decirles a través de estos signos que está haciendo, ¿no? Y la gente va a saber cuando termine ese momento, ¿sí? ¿Cómo lo vas a ver? Por la explicación, la interpretación, la transmisión que va a hacer Ezequiel sobre eso, ese cuero, ¿no? Porque todos están viendo, el pueblo está viendo que está haciendo este hombre, dizque llamado de Dios o profeta de Dios, y que no le creen, porque a los profetas también no se les cree. En su mayoría de los profetas, el mismo Jesús dice, ustedes mataron a sus profetas, ¿sí? Entonces, pues no les creían. Pero ahora resulta que sí les creen, dice Jesús. Pero ustedes, sus padres los mataron y ustedes ahora les hacen mausoleos. Entonces, Jesús está haciendo un reproche precisamente a todos los profetas que han matado y que ahora los hijos de aquellos que mataron a sus profetas están construyendo mausoleos para el profeta Ezequiel, para el profeta Jeremías, para el profeta Baruch. Le digo, ahora sí los están reconociendo cuando antes sus padres los mataron, ¿no? Entonces aquí está una primera, ¿no? Segundo, el segundo es la ilustración en que las cosas divinas se presentan a la mente del profeta revestidas de imágenes sensibles. Si Dios está diciendo, haz un cinturón de cuero, lo tienes que hacer. Buscas la forma de hacerlo. Entonces, se hace esto una imagen sensible. Entonces, el mismo profeta se convierte en imagen de Dios, ¿verdad? De un Dios que camina y que va haciendo las cosas, ¿no? Tercero, es la ilustración por la cual el profeta juzga con una verdad y certeza que excede las fuerzas del humano entendimiento natural de cosas cuyo conocimiento adquiere por medios naturales. Y entonces viene la explicación. Cuando el profeta, Dios le dice, ahora sí, ya tráete el cuero, ya ve por él, sácalo en medio de la ciudad, muéstralo al pueblo y explícales. Y entonces Ezequiel explica y ya da a conocer una verdad, ya juzga, da a conocer una verdad y una certeza de lo que excede a las fuerzas humanas. ¿Qué dice esta interpretación?
el cuero apestoso y deshecho y todo oloroso, porque todos lo olieron y supieron qué es lo que había en esa olla. Ezequiel les dice esto, así está nuestro pueblo. Y ya, da explicación qué tiene que hacer el pueblo, que tiene que convertirse, hacer penitencia y en fin. ¿Verdad? Entonces, obviamente hay quienes lo van a hacer y hay quienes no lo van a hacer, ¿no? Hay quienes van a creer en lo que Jeremías dice, Ezequiel dice, y otros no lo van a creer. ¿Sí? Bien, entonces esos son los tres objetos de la profecía. Es propio grado, de esos grados de profecía, que aquellos escritores sagrados que tratan de cosas cuyo conocimiento es asequible a la razón, también en el verbo, la gracia del verbo, o la gracia de la verdad, la gracia de la palabra, también hay acontecimientos históricos, que por un lado, cuando empieza uno a leer las cosas históricas de la escritura, hay veces que no los vamos a entender. ¿Sí? Bien, en esta misma categoría puede incluirse las que tratan de cosas aún sobrenaturales, cuyo conocimiento han adquirido por la vía ordinaria del estudio o de la fe, por enseñanzas de profetas anteriores. Entonces hay unos que recurrían a profetas anteriores, como lees el libro del Apocalipsis, la carta a los Hebreos, muy interesantes, que tienen contextos muy radicales, ¿no? Y cosas que a veces tan sobrenaturales son que no las entendemos. Es incomprensible a veces Dios, pero sí lo podemos llegar a conocer. Tal vez no en su magnitud, pero sí, por lo menos esto, como dice San Juan al final de Pentecostés, ¿no? En los últimos evangelios. Les escribo estas cosas, ¿verdad? Porque fuimos testigos oculares, dice el evangelista, pero si se escribieran todo lo que Jesús dijo, no cabrían en el mundo libros que contuvieran lo escrito, lo hecho por Jesús. Entonces, por eso dice, escribo estas cosas para que ustedes crean, ¿verdad? Que Jesús hizo esto, aquello, está vivo, está resucitado y nos invita al amor pleno, ¿sí? Bien, ahora, este último grado de profecía, el tercer grado de profecía, que es la ilustración por la cual el profeta juzga con una verdad y certeza, es la más común de los autores sagrados, aunque en muchos de los libros santos se contengan partes de mayor o menor extensión, y eso también es interesante porque si uno ve los libros en la parte de los profetas, hay profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se dice así? Se dice así por la cantidad de texto, no porque hayan sido mayores de vejez o mayores en conocimiento o mayores en la historia. No, están así en la Sagrada Escritura, profetas mayores, profetas menores, por la extensión del texto. Entonces, si no mal recuerdo, creo que el profeta Isaías es el más largo, Jeremías, Ezequiel, después de ahí van haciendo así del mayor al menor, ¿sí? Entonces, de mayor a menor extensión, en que se exponen revelaciones por ellos mismos recibidas, de modo que corresponde al primero o al segundo grado de la profecía. Y así, unos más, otros menos, ¿no? Bien, vamos a ir ya cerrando esta parte también. em, y aquí viene algo muy importante. Conviene pues determinar con alguna mayor precisión qué significa ese conocimiento profético y qué es lo que añade al adquirirlo por vía natural y ordinaria, puesto que Dios no hizo a los profetas que se convulsionaran, eh, no sé, comieran algo, no sé, que algo así, que a veces vemos en algunas iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas o pentecostales, que están invocando al Espíritu Santo y se caen, se convulsionan y empiezan a hablar extrañamente y que los ojos se vuelven blancos y bueno, esa no es la acción de Dios. ¿Verdad? La acción de Dios lo hace de manera natural y ordinaria. ¿Verdad? Entonces Santo Tomás dice que esa luz profética se les concedía para conocer las cosas y juzgar de ellas secundum veritatem divinam, según
la verdad divina, secundum certitudinem veritatis divini, según la certeza de la verdad divina, con divina verdad, con la certeza de la divina verdad. Entonces, eran inspirados, por eso se usa la palabra inspiración. No es que se metiera así como una posesión el Espíritu Santo, ¿verdad? O el Espíritu Divino. No, no es que dijera el Espíritu bajara y pum, se metiera en la persona y convulsionara y empezara a ver y a escribir y a ver visiones. No, no. Entonces Dios lo hace a través, el Espíritu de Dios lo hace a través de la vida natural y ordinaria. Y lo hace de esta manera, con divina verdad y con la certeza de la divina verdad. La fe, como la teología, contempla todas las cosas bajo una razón formal, divina y sobrenatural. Y entonces, ¿qué hacía Ezequiel, por ejemplo, no? Esta visión del cuero en el, en la olla, es algo que, por eso decían que estaba loco Ezequiel. Ezequiel le consideran, la gente lo consideraba un loco, ¿no? Es desquiciado, no sé, loquito, pues, este, y a veces decía, no sé qué ahora qué cosa está haciendo. Y llamaba la atención las cosas que la gente lo iba a ver. No es que Dios dijera, a ver, ahora haz esto para que a ver si te viene, para que toda la gente te vea. No. Dios lo hacía para que la gente lo viera y dijeran, ¿verdad? Obviamente había gente que no veía esas cosas, ¿verdad? No es que Dios empujara a todos para que vieran lo que Jeremías estaba haciendo, o Ezequiel, o Isaías, no. Por eso no se da a conocer la revelación divina a todos. Se va dando a conocer a ciertas personas y esas a su vez la van transmitiendo a los demás. De tal manera que así es como va llegando esa revelación divina. Y aquí es cuando vemos que a través de la vía natural y de la vida ordinaria de las cosas, Dios se va dando a conocer. El mismo Jesús usó parábolas, usó cosas que en la vida común se usan. La sal, la luz, el aceite, las ovejas. Y no es que esté hablando de algo sobrenatural, de una oveja con alas y que huele, ¿no? Sino que ese objeto de vía ordinaria, ese objeto de vía natural, tiene un trasfondo sobrenatural y divino, que es lo que nos está diciendo Santo Tomás. De un modo semejante, los agiógrafos conocen las cosas y juzgan de ellas a la luz de los altos principios divinos y conocen y juzgan con aquella claridad, verdad y certeza que dimana de la que esos principios divinos tienen. Entonces, cuando Jesús nos habla del buen pastor, está hablando de Dios, de Él mismo, ¿verdad? Como buen pastor. Jeremías nos está hablando de las situaciones del pueblo de Israel ante las invasiones y las guerras que viven. Jeremías está diciendo, tengan cuidado con eso, que es algo normal, las guerras, ¿verdad? Que no deberían de existir entre naciones, pero existen, ¿no? Las invasiones y demás. O sea, hay una presencia de Dios a través del hombre, ¿verdad? Y se llaman agiógrafos, que es el nombre original, digamos, de aquellos escritores de la Sagrada Escritura, inspirados por Dios, que tienen como autor a Dios mismo y como coautor a los hombres. Entonces se les llama a estos hombres agiógrafos. Ujú. Y esos principios son como su filosofía de la historia basada no en especulaciones, basada no en especulación, sino en el conocimiento sobrenatural de los atributos divinos. ¿Cuáles son los atributos divinos? Del poder, de la justicia y de la misericordia, de la bondad, de la veracidad de Dios, que todas las cosas las ordena a la manifestación de su verbo y a la salud de los predestinados. Fíjense todo lo que Dios da como principio filosófico de en la historia basada no en especulación. La Sagrada Escritura no son especulaciones, ¿sí? Tiene una certeza, tiene una realidad, ¿sí? Ahora, tal es, por ejemplo, la filosofía divina en que se inspira Moisés al narrar el origen de las cosas, la historia de la humanidad primitiva, la de los patriarcas, la del mismo pueblo de Israel, cómo fue elegido, ¿verdad?
tal la de Josué, al describirnos el cumplimiento de las divinas promesas en la distribución de la tierra prometida, ¿no? Entonces, Josué va con pues primero es enviado por Moisés. A Moisés se le niega la entrada a la tierra prometida por el mismísimo Dios. Tú no vas a entrar, va a entrar otro en que va a sucederte a ti, ¿no? Y es Josué quien ve y dice, pues aquí es y entramos, ¿no? Moisés muere antes de entrar, ¿verdad? Entonces Josué nos describe el cumplimiento de las divinas promesas en la distribución de la tierra prometida. Dios le da instrucciones a Josué y distribuye la tierra prometida al pueblo de Dios. Em, esa misma es la que camino de Maús exponía el Salvador a sus dos discípulos, mostrándoles por los profetas a partir de Moisés cómo era preciso que Cristo muriese y por la muerte entrase en su gloria. Él va explicando a Jesús esas cosas sobrenaturales, misteriosas, que podríamos llegar inclusive a decir en la realidad tangible, y la realidad de nuestra vida. ¿No? Nos los dice el Señor. La misma era la que exponía el santo protomártir en su discurso ante el Sanedrín, San Esteban, que tantas dificultades encierra para los exégetas demasiados esclavos de la tierra, ¿no? Estoy viendo al subir y bajar, estoy viendo el cielo, veo al Padre, veo al Hijo, veo al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Esteban está hablando de una realidad, ¿sí? El Espíritu Santo, que es quien inspira a los santos, es siempre el mismo y siempre les muestra las cosas a la luz de Dios y les hace en todas buscar a Dios. Y aquí viene un aspecto muy interesante porque la Sagrada Escritura, que es inspiración, también nos lleva a la vida mística, ¿verdad? Porque el misticismo, ¿verdad? Los padres del desierto que vivieron la mística, la gente, los santos de hoy místicos, tienen esa revelación, una impronta del Espíritu que va más allá de las cosas naturales, ¿sí? Y que nos lleva a una realidad sobrenatural y que no son explicadas. ¿Sí? Eso ya no entra en la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura es la inspiración de esos acontecimientos. ¿No? Bien, y este último aspecto del conocimiento de las cosas contenidas en la Sagrada Escritura es común a los profetas, a los agiógrafos o escritores sagrados por iluminación divina y a los simples fieles y a los simples fieles por fe y teología, pues constituye el objeto formal en todo conocimiento sobrenatural que ves acerca de Dios y los misterios o acerca de las criaturas en orden a Dios, ¿no? Entonces, estos personajes, profetas, geógrafos y escritores sagrados, están iluminados por lo divino y los fieles, nosotros los fieles, somos iluminados por la fe y la teología. Así lo dice Santo Tomás, ¿no? Y es muy simple, ¿no? Fe y teología. Bien, más el conocimiento profético y geográfico, hay otro aspecto que les es propio y singular y constituye como su objeto formal y es a la luz divina, la luz profética, con el que juzgan con infalible certeza divina de la verdad de las cosas que enseñan de palabra o por escrito, aunque se trate de aquellas verdades cuyo conocimiento hayan adquirido por modo ordinario de la razón o del magisterio, de tradición del estudio o de anteriores libros sagrados. Esto también es muy interesante, ya lo comentaba anteriormente, ¿no? Los profetas no es que se posesionara el espíritu y todo eso, ¿no? Que les dije, sino que estaban inspirados, escribían cosas normales, cosas naturales y cosas que venían de lo sobrenatural, pero que también muchos de ellos pues se basaban en cuestiones anteriores, ¿verdad? Como este caso de Jeremías y Ezequiel. Entonces Ezequiel comentaba algo y Jeremías lo absorbía y decía, "Ah, caray, esto lo está diciendo un profeta de Dios en el reino del norte, ¿no? Es inspiración divina. Obviamente Jeremías también captaba ese mensaje, ¿no? Y al igual, cuando era llevado el mensaje a Ezequiel, igual, ¿verdad? Adquirían ese mensaje, ¿no? Es precisamente lo que está diciendo aquí. No es que solamente fuera un momento, sino que a veces también se podían basar en estudios anteriores, en libros sagrados o al magisterio judío, ¿verdad? O a la tradición o al modo ordinario de adquirir conocimiento, ¿verdad? Y esta luz sobrenatural, junto con la moción divina para escribir, constituirán la inspiración de los libros sagrados, en virtud de la cual estos son al mismo tiempo obra de Dios, autor principal, y los hagiógrafos, instrumentos racionales
toda de Dios y toda de los autores sagrados. Bien, obviamente, el profeta inspirado podría errar, tal vez en la interpretación, tal vez en el conocimiento, o tal vez decir otra cosa que no era en ese momento, ¿verdad? O tal vez el momento de la interpretación. Por eso hay muchos que dicen, por ahí escuché un videíto que decía, no, yo no leo la Biblia porque, bueno, dice, ya la leí toda, dice, pero es un Dios malo, un Dios, eh, machista, un Dios, no, todo feo, ¿verdad? Un Dios de muerte, dice. Todo eso que dicen que Dios es bueno, misericordioso, dice, ahí no hay nada. Yo leí un libro que me quitó la inspiración, ¿no? Es que no lo leyó como con esa sensibilidad de leer un libro, ¿no? Lo leyó nada más para crearse su propio criterio y su propia opinión. Y cuando uno lee un libro nada más por leer y no le encuentra el sentido, entonces, pues, ¿de qué sirve de que hayamos leído un libro? Pues no, ¿sí? Bien, finalmente, esta revelación profética de las verdades divinas se ajusta a una ley que importa mucho conocer. Esa es la ley del progreso que expone admirablemente Santo Tomás, extendiéndola a todas las verdades, tanto a las especulativas como a las prácticas. La doctrina de la fe va desarrollándose a la manera como se desarrollan las verdades de una ciencia, procediendo de los principios y las conclusiones. La razón de este progreso no está en Dios, que desde el primer momento podía revelarlo todo, sino en el hombre, que no era materia dispuesta para recibir de una vez todo cuanto Dios quería comunicarle. Entonces, eso también es muy interesante, puesto que ya les puse un ejemplo la vez pasada, ¿no? La Biblia de Jerusalén va en su sexta edición, perdón, su quinta edición. Seguramente va a venir la sexta edición, revisada y aumentada, ¿verdad? O corregida. Cada cierto periodo hay una corrección, ¿no? No es una corrección en la que se cambia la esencia de la Sagrada Escritura, sino las palabras que usamos, porque si uno estudia el lenguaje, hay palabras que hemos dejado de usar y palabras que son de nuevo uso, y unas que han cambiado la definición, cuando antes tenían otra definición. Por eso dice aquí, dice, la razón de este progreso no está en Dios, no es que Dios diga, eh, pues a ver, para tal año vamos a cambiar la palabra bueno por bondad. No, 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 Dios ya hizo lo que tenía que hacer, dio la razón, dio su palabra, y al que le toca, ¿verdad? Transmitirlo, interpretarlo y ser inspirado es el mismo hombre, ¿verdad? Aunque no es materia dispuesta para recibir de una vez todo cuanto Dios quiere comunicarle, es el instrumento, el órgano que usa Dios para transmitir algo. Por eso les decía también que la palabra es tan actual que aunque han pasado muchísimos años, siglos de esta palabra de Dios, sigue inspirando nuestros actos el día de hoy. Eso es maravilloso, ¿verdad? Bien, por eso, aún los mismos profetas, órganos del magisterio divino, aunque más ilustrados por el pueblo a quien se dirigían, no siempre vieron cuanto en sus conceptos y en las palabras con los que se expresaban iban implícito. A veces, les digo, a veces hablaban. Por eso hay quienes dicen eso. Es que la Biblia es terrible, eso es mala la Biblia, porque dice cosas malas. Dios es un Dios malo, ¿no? Según esas interpretaciones. Pero si uno lee, ¿verdad? Y trata de entenderlo desde esta base, va uno entendiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí hay cosas que nos hablan ahí de conflictos, de guerras y de todo esto, pues eso porque es parte de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí vamos conociendo, pues, cómo Dios se va acercando. No es que Jeremías haya sido un hombre perfecto, ni Ezequiel, ni Isaías, también tuvieron sus defectos seguramente, pero Dios implícitamente escogió a ellos, ¿no? Para transmitir algo, para ser geógrafos, para dar a conocer su mensaje. También para ellos había un progreso correspondiente al del pueblo. Ah, y aquí una cosa muy importante, el pueblo de Dios. Porque fíjense, el profeta puede decir, puede anunciar, pero también el pueblo puede interpretar. Y a veces ahí la interpretación puede ir por otro camino que no es el camino correcto.
¿verdad? O lo que quiso decir Dios a través del profeta no es así, sino es por acá, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios ya es por acá, entonces por acá me voy, ¿no? Y el profeta no es que es por aquí. Entonces a veces había ese conflicto, ¿no? Moisés mismo es un ejemplo, ¿no? Deja al pueblo liberado, les dice, voy a ir a orar, voy a ver a Dios y todo. Ahorita regreso, la gente interpreta que se va, que los dejó, que los abandonó, y hacen su becerro de oro, y cuando baja Moisés, pues se da cuenta de que están adorando un becerro de oro, para que sea su Dios, ¿no? Entonces, a ver, la interpretación también del pueblo puede llevarnos por otro camino que no es el camino correcto. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que también para ellos había un progreso correspondiente al del pueblo, pues siendo al fin de la profecía el bien y la utilidad espiritual del pueblo, tanto a cada uno de ellos se les comunicaba en términos claros o en imágenes y símbolos cuánto en cada tiempo convenía enseñar al pueblo. Entonces, Dios se acercaba al pueblo en tiempos y formas, ¿verdad? Sí, en momentos especiales, ¿verdad? Bien, y entonces y así llevó Dios a plena ejecución su plan, comenzando la revelación desde los orígenes mismos de la humanidad. Y Jesucristo, que es el fin y la consumación de la antigua alianza, puso el sello de la divina revelación por sí o por sus apóstoles y discípulos, y entregó a su iglesia ese divino tesoro de la revelación, dándole al mismo tiempo su espíritu en Pentecostés hasta hoy, asegurándola con la promesa de su asistencia hasta el fin de los siglos. Con ella y por ella repite la Iglesia día tras día al mundo las mismas palabras divinas, su enseñanza en forma acomodada a las necesidades de cada época para que nadie se vea privado del don de Dios. Esto es maravilloso, ¿sí? Que la palabra sea adecuada a los tiempos en que vivimos y Dios nos va inspirando. Que Dios nos ayude, hermanos. Ojalá y esto que hoy hemos enseñado, compartido, pues nos aliente para a meternos a la Sagrada Escritura, a ser efectiva también en nosotros, que somos nosotros mismos profetas de Dios, ¿verdad? Y bueno, ya continuaremos con la siguiente parte, ¿verdad? Y nos vamos a ir metiendo poco a poco en estas generalidades de la Sagrada Escritura. Terminamos por el día de hoy. Oración para pedir la beatificación del servo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam, y un amor sin límites a ti, a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajo, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas, concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que podemos conseguir, lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.